arquitecto Álvaro Ugarte, quien es director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. Un placer saludarlo, arquitecto. Muy buenos días. Toda la región lo está escuchando. Muy buenos días, don Humberto Espinosa. Es un gusto saludarlo por medio de Radio Bancas. Posiblemente amerita de alguna manera advertir inicialmente con esta primera entrevista de cómo usted está visionando la campaña electoral municipal a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, en la medida de que se han cambiado las reglas del juego y ya no hay alcaldes que van a la reelección, este proceso es distinto en ese sentido, porque hay muchos candidatos nuevos, claro, algunos que ya han sido en periodos anteriores, pero en general hay mucha gente nueva. Como siempre hay mucho candidato y hay mucha oferta electoral, ¿no? Entonces, no es muy distinta digamos, a campañas anteriores en cuanto a los contenidos, pero sí la presencia de gente nueva, y eso tiene dos miradas, digamos. Una, que se refleja la política, y la otra de que obviamente va a entrar mucha gente que no tiene poca o ninguna experiencia en gestión pública, y esto va a hacer que las gestiones empiecen con dificultades, ¿no? Ahora, lo que podemos percibir nosotros a nivel del interior de la región es que hay problemas muy serios en el tema de lo que significa todo el proceso de inscripción y los tachas, qué sé yo, en el jurado electoral especial, que de alguna manera está creando alguna desventaja en lo que significa la campaña electoral de algunos candidatos en desmedro de otros. Bueno, efectivamente hay muchos candidatos que por falta de experiencia, por no tener buenos personeros, por no conocer bien las normas, están cometiendo errores que algunos los descalifican o los ponen, pues, como usted dice, en desventaja con relación a otras agrupaciones, sobre todo políticas, que están mejor posicionadas, ¿no? Ahora, por otro lado, lo que podemos vivir acá es lo siguiente: que los candidatos a las alcaldías parece que no hubieran tenido mero conocimiento de lo que significa el funcionamiento y las obligaciones que tienen como alcaldes, tanto distritales y como municipales y también gobiernos regionales. Hacen ofrecimientos que posiblemente no son de inmediata incumbencia para los gobiernos locales. Frente a ese hecho, ¿no cree usted que es necesario una nueva ley orgánica de municipalidades, por lo menos para marcar las funciones que deben cumplir las mismas? Bueno, definitivamente, y no solo por el proceso electoral, sino porque ya es una ley muy anticuada. La ley de municipalidades debe ser revisada y modificada. De hecho, este tema se ha discutido al interior de la Comisión de Descentralización. Nosotros venimos apoyando a esta comisión desde hace 3 años en el Congreso, y en ambos, en la legislatura del año pasado y la legislatura de este año, se ha hecho el acuerdo de que debe ser actualizada esta ley. Lamentablemente, pues todavía no se ha hecho nada, y vamos a ver si esta nueva comisión asume el planteamiento de una nueva ley orgánica, que, como usted sabe, fue aprobada el año 2003, pero la ley anterior era del año de 1980 más o menos, y no se ha modificado en gran medida. Entonces es una ley que ya tiene, pues, más de 30 años, y que ya no corresponde, pues, a las funciones ni a lo que debía ser la labor de los alcaldes, ¿no? Ahora, por otro lado, lo que también estamos notando es que definitivamente sobre este mismo tema, para redundar, es que lamentablemente los últimos gobiernos de turno se han olvidado por completo el proceso de descentralización, que lo consideramos sumamente importante para consolidar el desarrollo armónico de los pueblos de nuestro país. Y no solo se han olvidado, sino más bien ha habido una intención de recentralizar los recursos y las decisiones. Se han creado desde el gobierno de García, se han creado una serie de mecanismos que le traban la función a los alcaldes, que tienen que estar haciendo lobbies en Lima ante los ministerios buscando recursos, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues, es en perjuicio de las municipalidades, y para justificar este proceso de recentralización de la función pública, se suele echar la culpa de todo lo malo que pasa en el país a los alcaldes, como si los alcaldes fueran los más ineficientes, como si los alcaldes fueran los más corruptos, y eso deja
déjeme decirle, no es así en realidad, porque si bien los ministerios demuestran que tienen más gasto, al final lo hacen porque le trasladan a última hora la plata a los gobiernos regionales y a las municipalidades. Entonces, como han trasladado los recursos a fin de año, a veces el mismo diciembre entregan la plata a los alcaldes o a los gobernadores, y entonces ellos quedan como eficientes en el sentido que han gastado la plata, y las municipalidades que hacen mal en recibir los recursos a esa altura del año quedan pues como que no supieron gastar, ¿no? Arquitecto, de otro lado, también usted conoce bastante estos temas municipales. En todo caso, ¿qué haríamos los peruanos cuál sería su punto de vista en el que acá en Ancay, por ejemplo, usted debe conocer, ha sido bastante difundido el tema de la lucha contra la corrupción? Definitivamente tiene que cambiar este tema de la corrupción, porque es increíble, tremendamente grande la cantidad de recursos que se llevan actores de la corrupción. Y no son solamente los alcaldes, déjeme decirle, Humberto, son gobernadores, son ministros, son funcionarios de los ministerios, son funcionarios de las municipalidades y los gobiernos regionales, y también es parte de la misma población que es la primera que cuando no puede obtener algo por la vía normal, entonces ofrece una coima, como usted conocemos el término, trata de corromper a los funcionarios para obtener cosas que por la vía legal no se obtienen. Entonces, en este sentido, yo creo que la vigilancia ciudadana es muy importante, y aquí es donde los medios de comunicación tienen un rol muy importante, que es contribuir a que haya transparencia, contribuir a que haya información, y ustedes puedan interpelar a los funcionarios, a las autoridades, para ver cómo están gastando los recursos y cómo están haciendo los procesos de adjudicación de obras, etcétera, etcétera, porque aquí es donde, como le digo, se produce la corrupción, y como le digo, no solamente pues es un tema de una decisión del alcalde, a veces los alcaldes ignoran que se están dando estos procesos de corrupción, ¿no? De sus palabras finales, especialmente recomendación a los candidatos que posiblemente luego de ser elegidos el 1 de enero asumirán responsabilidades en las municipalidades locales a nivel nacional. Bien, yo creo que en el caso primero de Ancash, del Valle del Valle de Guaylas, el Callejón de Guaylas, yo creo que hay un tema importante que es el tema del transporte que tiene que manejarse, y entender que todo el Callejón de Guaylas es como una gran ciudad, desde Caraz hasta Huaraz, pasando por Carhuaz, por Yungay, etcétera, y que hace que los ciudadanos tengan que desplazarse continuamente. Entonces ese es un tema que probablemente pueden contribuir los gobiernos locales, pero también en coordinación con el gobierno regional, ¿no? El segundo tema que yo diría es dejen de pensar por el momento las autoridades en hacer obras ornamentales, nada de hacer plazas ni monumentos. Hay temas mucho más importantes, como es el tema del agua potable, que es un factor que afecta a la salud, que afecta a la producción educativa, etcétera, etcétera. Entonces, que piensen en resolver los problemas más cercanos a la población, como el transporte, el agua potable, la seguridad ciudadana, en fin, para que los ciudadanos tengan la solución de estos problemas cotidianos que los afectan tanto, ¿no? Bien, muchas gracias por habernos permitido este diálogo, arquitecto Álvaro. En cualquier otra oportunidad estaremos ahondando en mayores detalles. Muy buenos días. Por supuesto, Humberto, y muchas gracias por la entrevista. Muy buenos días, don Gilberto Chilet. Un saludo a todos los amigos de Huacho y sus alrededores por Radio Litoral. Escenario político que estamos viviendo, donde, antes de la coyuntura electoral, donde vemos un enfrentamiento bizantino, digamos, entre el Ejecutivo y lo que es el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo y el Legislativo, el Congreso y el Ejecutivo, que no ayudan a nada, ¿no? Sobre todo en la reconstrucción, que está paralizado, y tanto problema de la ciudad, tanto problema de la comunidad. ¿Cuál es su comentario, don Álvaro, por favor?
Realmente, como usted señala, es muy lamentable estos enfrentamientos políticos que nada contribuyen a solucionar los problemas de los ciudadanos. Estamos viendo que este enfrentamiento pues nuevamente sale a flote y perjudica, como usted dice, también a la reconstrucción y a todos los procesos del país, ¿no? Pero también quiero señalar de que este proceso donde usted señala este 97% de electorado que no confía en las autoridades, es entendible porque hay pues muchos síntomas de corrupción, pero lo que no me parece muy justo, digamos, es echarle toda la culpa de la corrupción o hacer como los únicos protagonistas de la corrupción a las autoridades locales y regionales. Probablemente los alcaldes son los que están más expuestos al escrutinio, a la fiscalización de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Entonces se nota más la corrupción en los alcaldes que están más cercanos a la población. Sin embargo, estamos viendo que no solamente ha habido corrupción en alcaldes, en gobernadores, también hemos visto que hay una corrupción en los más altos niveles del sector justicia, del Poder Judicial. Y luego, ¿qué pasa también con los funcionarios? No son solamente las autoridades que hay que elegir. ¿Qué pasa con los funcionarios que están ya insertos en una mafia de corrupción? ¿Y qué pasa con los propios ciudadanos que cuando no consiguen por las buenas lo que tienen que conseguir, recurren a sobornar, a dar lo que se conoce como coima a los funcionarios, a las autoridades? Entonces, este es un poco el mundo perverso, el mundo desagradable que nos está tocando vivir y que estamos dejándole como legado pues a las generaciones jóvenes, a las nuevas generaciones, de tener que enfrentar y tener que luchar por la vida en medio de una situación tan complicada y de tanta corrupción y de tanto malestar, ¿no? Hay también un ambiente de incertidumbre, de duda sobre lo que está pasando con el Ministerio Público, el Poder Judicial, una desconfianza total por parte de la ciudadanía. Eso nos preocupa, Álvaro, ¿no? Bastante preocupante, la falta de credibilidad tanto de los administradores de justicia, el Ministerio Público, fiscales, con los jueces del Poder Judicial, ¿no? Efectivamente, y esto hace pues que el ciudadano común y corriente, y estoy hablándole personas como usted, como yo, nos podamos sentir inclusive amenazados porque en cualquier momento una autoridad, un funcionario corrupto o simplemente un delincuente pueda recurrir a un tipo de denuncia, de grabaciones adulteradas o lo que fuere, y a uno lo pueden complicar. Entonces el sentir de un ciudadano es que ya no está seguro ni siquiera con las autoridades y con las entidades que se supone que dan protección y dan seguridad. Hace algunos años se ha dejado últimamente hemos dejado de hablar, pero desde hace muchos años se ha hablado pues de corrupción en la policía, se ha hablado de corrupción en los funcionarios, se ha hablado de corrupción, no hay nadie que se salve, ni como le dije hace un momento, ni siquiera los propios vecinos nos salvamos porque somos los primeros que estamos promoviendo la corrupción. Y acá hay un sistema que requiere de dos medidas, una medida urgente que es la que tratan de aplicarse y que en mi opinión soluciones muy poco efectivas, como poner cámaras o como aumentar los policías, y la falta de un sistema de inteligencia que permita prevenir, no castigar el delito, que hay que castigarlo cuando ocurre, pero sino evitar que se produzca el delito con una actividad de prevención, con un sistema de inteligencia. Y al mismo tiempo, algo que es más a largo tiempo, pero que es más profundo y que es más efectivo, la educación. Si no cambiamos la educación, si no empezamos a educar al ciudadano con valores, con hacer las cosas bien, si los padres de familia no empiezan dando el buen ejemplo a sus hijos de cómo comportarse en la vida, si en los colegios no se les enseña a los chicos día a día de que no deben, que el mal no es correcto, que la corrupción no es correcta, entonces las próximas generaciones tampoco van a poder salir de este entrampamiento, ¿no? Al universo de lectores
que este 7 de octubre, en 39 días, en un mes prácticamente, 9 días van a acudir a las urnas. ¿Qué recomendación le daría usted para que lean por lo menos los planes de gobierno y los candidatos se esperen en presentar propuestas concretas y coherentes de acuerdo a la realidad? Bueno, es un poco difícil que un ciudadano se tome el tiempo de leer los planes. Yo creo que acá los medios de comunicación podrían hacer alguna síntesis y pasarlas por los medios de comunicación para que los electores sepan y vayan enterándose de cuáles son las principales propuestas de los candidatos. Y al mismo tiempo al ciudadano que no se deje seducir, que no se deje convencer por propuestas que no parecen tener mucho sentido. Hay muchos candidatos que terminan ofreciendo el oro y el moro, como se dice, con tal de que voten. Eso es entendible, que los ciudadanos quieran lograr el voto y ofrecen pues todo lo que pueden, pero el ciudadano tiene que ser inteligente y saber definir: este señor me está ofreciendo cosas tremendas que no va a poder cumplir, y entonces cómo va a hacer, ¿no? Y los candidatos, por su parte, que a la hora de hacer sus propuestas, a la hora de hacer su campaña, se concentren en cuáles son los principales problemas del ciudadano en términos de transporte, en términos de seguridad, en términos de saneamiento, de agua potable, en términos de, por ejemplo, el control y el abastecimiento en los mercados. En fin, hay varios temas que no tienen que ser obras necesariamente. Yo creo que la ciudadanía, las obras son complementarias. La finalidad de una autoridad, de un alcalde, no es hacer necesariamente obras, y mucho menos obras ornamentales, no hacer monumentos, no hacer plazas o cosas que no le sirvan directamente al ciudadano y que solo sirvan de adorno a la ciudad, ¿no? Escucharlo siempre, llámenos con confianza para conversar sobre estos temas de coyuntura actual con la especialidad que tiene usted. Muy amable, muchas gracias. Buenos días. Gracias a usted, Gilberto, y un saludo a los amigos de Huacho.